Hola, buenas noches. No sé qué pasó. Tuvimos un falso arranque. Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar el programa con el inicio de una investigación preliminar del Ministerio Público contra Guillermo Bermejo, que es algo que ya venimos informando hace varios días, pero que ahora finalmente ya constituye un expediente de la Fiscalía de la Nación. Vamos a ver, el Ministerio Público abrió investigación preliminar contra el congresista Guillermo Bermejo como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Esto después de las graves acusaciones en su contra que los indican por haber recibido supuestas coimas en obras en la Unión en Piura. Vamos a escuchar a Bermejo en un video en el cual dijo en el año 2022, septiembre, que él alguna vez fue refugiado político y le advirtió a los ministros de Pedro Castillo que si alguien se atrevía a hacer algún contrato chueco, lo iban a conocer en otra faceta. Adelante. Me fui a Venezuela, hablé con Naciones Unidas y estuve como refugiado político allá durante 2 años. Y yo este dije, juicio era por este último caso, ¿no? En teoría por haber estado en los campamentos de Sendero Luminoso. Yo hablo pobre de aquel, porque ahí sí me van a encontrar a mí en otra faceta, ¿no? Yo encuentro haciendo un contrato chueco en el país y yo... Cuando alguien como tú, pintado como está pintado, dice, me van a conocer en otra faceta, alguien se va a persignar en su casa. Sí, claro. Sendero Luminoso está dividido más o menos en 4 facciones, ¿no? Lo que es el Movadef ahora, ¿no? El Movadef es quienes plantean todo lo que Guzmán propuso una vez detenido, ¿no? Este tema de el acuerdo de paz, el resolver los problemas derivados de la guerra, que se acabara la guerra en sí, y ellos han seguido fieles a lo que plantea Guzmán, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? Básicamente expresos políticos de Sendero, familiares de senderistas, militantes de Sendero que jamás cayeron presos, y se ha visto mucho que son jóvenes en su, no sé si su mayoría, pero una proporción importante, hijos de senderistas, ¿no? Acabo de preguntar, porque en mi infinita ignorancia no conocía a este entrevistador, que literalmente se chorrea por Bermejo, ¿no? Disimula un poco, fan enamorada, porque la verdad, esa manera de preguntar da vergüenza ajena, ¿no? Cuando tú dices, ¿no?, te vas a convertir, no hay que persignarse, dicen, ¿no? Alguien ¿qué le dice? De tu calibre, de tu tamaño, alguien como tú, ¿no? Ay, Guille, alguien como tú dice que lo van a conocer en su otra faceta. Hay que temblar, ¿no? Se me chorrean las medias de nylon. Ay, Dios mío. Bueno, el 28 de abril del año pasado, sí, el almirante Luis Gianpietri se refirió a Guillermo Bermejo, y eso lo comentamos ayer con la congresista Moyano. Se refirió a Bermejo como un congresista alevoso y denunció que él habría intentado asesinar al presidente García y a él mismo. Escuchemos. Se habla de uno de los congresistas más alevosos que tiene usted acá, el señor Bermejo, que intentó asesinar al presidente García y a mí. Es un documento que curiosamente no prosiguió de un parte policial de 362 páginas. Creo que es hora que la comisión fiscal valore ese documento y no tengamos la vergüenza de tener a un individuo como ese. Cada vez que lo oigo hablar me acuerdo clarísimamente, y eso me lo pueden decir mis amigos rehenes que están conmigo, a los que han venido, me hace acordar al árabe. Tiene la misma forma, la misma estructura mental, la misma manera de ver el país. Y yo creo que eso debe en algún momento terminar. Bueno, para los jóvenes que han escuchado esta declaración y que no se acuerdan quién era el árabe, ¿no? El árabe era el lugarteniente de Serpa Cartolini en la toma de rehenes de la residencia
del embajador japonés. Su nombre era Rolly Rojas Fernández y era un avezado cabecilla del MRTA. Como se recuerda, el almirante Gianpietri fue uno de los rehenes de esta criminal toma de rehenes del MRTA y por supuesto que lo escuchó hablar, lo estudió, ¿no? Y lo recuerda perfectamente. No hay nadie más odiado por los tucos emerratas que Gianpietri, porque Gianpietri fue el hombre de inteligencia de la Marina que estaba dentro de la residencia y que hizo posible desde dentro estudiar los movimientos, estudiar el lugar, la arquitectura, la estrategia que podría llevarse a cabo para el que fue el más exitoso rescate de rehenes de la historia. Pero claro, como estos emerratas, aparte de criminales, eran brutos, y siguen siéndolo, dejaron adentro de la residencia como rehén a un estratega militar como Gianpietri. Miren que hay que ser brutos, ¿no? Pero bueno, lo dejaron ahí. Y por eso, gracias a la estupidez supina de estos líderes terrucos y de los desorientados, aturdidos, jóvenes aborígenes que los siguieron en esta azonada enloquecida, fue que los peruanos pudimos asistir a esa victoria legendaria sobre los asesinos terroristas del MRTA.